Nadie estaba preparado para lo que iba a emerger de la tierra. No fue un templo, no fue una estela, no fue una tumba real, fue algo mucho peor, o mucho más poderoso, en lo más profundo de la selva mesoamericana, donde la humedad devora la piedra y el tiempo parece inmóvil. Un hallazgo arqueológico sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la civilización maya. Un objeto que, según los propios expertos, nunca debió sobrevivir. Un texto que, de acuerdo con antiguas tradiciones, nunca debió ser leído. Un manuscrito cuya sola existencia contradice siglos de historia oficial y que dejó a los especialistas aterrados, en silencio, incapaces de explicar lo que tenían frente a sus ojos. Porque los mayas no solo escribían para registrar el pasado, escribían para controlar el futuro. Durante generaciones, los arqueólogos han reconstruido fragmentos del conocimiento maya a partir de códices incompletos, estelas erosionadas y murales rotos por el tiempo. Sabíamos que poseían un dominio asombroso de la astronomía, del cálculo del tiempo, de los ciclos planetarios y de la observación del cosmos. Pero también sabíamos algo inquietante: la Mayoere, parte de su conocimiento, fue deliberadamente destruida, quemada, ocultada, selada. Los códices mayas conocidos, apenas 4 aceptados oficialmente, son solo sombras de lo que alguna vez existió. Crónicas coloniales hablan de bibliotecas enteras reducidas a ceniza. Pero los relatos indígenas, transmitidos en voz baja durante siglos, hablaban de algo más: en manuscritos prohibidos, textos que los propios sacerdotes mayas decidieron esconder porque contenían verdades demasiado peligrosas. Verdades sobre los dioses, sobre el tiempo, sobre el final de los ciclos y el precio de alterarlos. El hallazgo ocurrió de manera casi accidental. Un equipo internacional realizaba excavaciones en una estructura secundaria, aparentemente sin importancia, en los límites de una antigua ciudad maya, aún parcialmente cubierta por la selva. No era un centro ceremonial, no era un palacio, era un espacio sellado, deliberadamente oculto, como si alguien hubiera querido que jamás volviera a ser abierto. Tras retirar capas de piedra y estuco, apareció una cavidad. En su interior, protegida por resinas naturales, envolturas textiles y un sistema de sellado ritual, se encontraba una caja de madera mineralizada, y dentro de ella, fragmentos de corteza tratada, páginas en un manuscrito. Desde el primer momento, los especialistas supieron que no se trataba de un códice común. La escritura no seguía exactamente los patrones conocidos. Los glifos parecían más densos, más complejos, cargados de símbolos que no aparecían en otros textos. Y lo más perturbador, el estado de conservación era extraordinario, como si hubiese sido preparado para resistir el paso de los siglos. Cuando los primeros epigrafistas comenzaron a analizar los signos, la atmósfera cambió. Las conversaciones se volvieron susurros. Algunos se apartaron, otros simplemente dejaron de hablar, porque lo que estaban leyendo no era una lista de tributos, ni un calendario ritual, ni un relato mitológico tradicional. Era un texto de advertencia. El manuscrito hablaba de ciclos mayores, mucho más extensos que los que aparecen en el famoso calendario maya. Describía periodos de creación y destrucción del mundo, no como metáforas, sino como eventos observados, registrados y calculados. Los glifos indicaban alineaciones astronómicas precisas, posiciones planetarias imposibles de observar sin un conocimiento profundo del cielo y del tiempo. Pero lo que verdaderamente estremeció a los expertos fue una sección repetida a lo largo del texto, marcada con símbolos de peligro, sacrificio y silencio. Un pasaje que, según las primeras traducciones, advertía que el conocimiento allí contenido debía permanecer oculto. No por miedo a enemigos, no por razones políticas, sino porque, si era comprendido por quienes no estaban preparados, podía alterar el equilibrio del mundo. Los mayas creían que el universo no avanzaba en línea recta. Todo era cíclico. El tiempo nacía, moría y renacía. Pero este manuscrito sugería algo aún más inquietante:
que ciertos rituales, realizados en momentos astronómicos específicos, podían interferir en esos ciclos, acelerarlos, detenerlos o incluso romperlos. Los expertos modernos, formados en la ciencia y la razón, intentaron mantener la distancia emocional, pero era imposible ignorar la sensación que se apoderaba del equipo. Algunos confesaron sentir una presión constante, una inquietud inexplicable. Otros hablaron de sueños recurrentes, de símbolos que aparecían una y otra vez en su mente tras largas horas de estudio. El texto mencionaba a los guardianes del conteo, sacerdotes especializados que tenían la misión de proteger este conocimiento y asegurarse de que jamás fuera usado fuera del equilibrio ritual correcto. También describía un momento crítico, un punto de convergencia, cuando el cielo, la tierra y el inframundo se alineaban de manera peligrosa. Y ese punto, según los cálculos preliminares, aún no había ocurrido. La idea de que una civilización antigua pudiera haber registrado eventos futuros con tal precisión resulta, para muchos, inaceptable. Sin embargo, los mayas ya habían demostrado una capacidad extraordinaria para predecir eclipses, ciclos solares y movimientos planetarios con una exactitud que aún hoy sorprende a los astrónomos. Entonces, surgió la pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿y si este manuscrito no era solo un registro del pasado, sino una advertencia para el futuro? Las autoridades culturales intervinieron rápidamente. El acceso al manuscrito fue restringido. Los informes públicos se volvieron vagos. Las palabras ritual, prohibido y peligro desaparecieron de los comunicados oficiales, pero entre los especialistas, el impacto ya estaba hecho. Algunos compararon el hallazgo con descubrir un manual de instrucciones para algo que nunca debió ser construido. Otros recordaron que, según los propios mitos mayas, los dioses castigaban severamente a quienes manipulaban el orden cósmico sin comprenderlo por completo. El manuscrito hablaba de sacrificios, no solo de sangre, sino de renuncia, de cerrar caminos del conocimiento para preservar el equilibrio, de aceptar que no todo lo que puede ser sabido debe ser revelado. Con el paso de los meses, el texto comenzó a reescribirse en artículos académicos con un lenguaje cuidadosamente neutral, pero en privado, muchos admitían sentir miedo. No un miedo irracional, sino la inquietante sensación de estar observando algo demasiado grande, demasiado profundo, demasiado ajeno a la lógica moderna. Porque el manuscrito no solo desafiaba la historia, desafiaba nuestra arrogancia. Nos recordaba que hubo civilizaciones capaces de comprender el tiempo de formas que apenas comenzamos a imaginar, que el conocimiento no siempre es progreso, que a veces es una carga, y que el silencio, para los antiguos mayas, no era ignorancia, era protección. Hoy, el manuscrito permanece bajo custodia, fragmentado, estudiado con cautela, pero su sola existencia ya cambió algo. Abrió una grieta en la narrativa cómoda del pasado y dejó una pregunta flotando. Incómoda, imposible de ignorar así. Los mayas decidieron esconder este conocimiento. ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no entendemos? Tal vez, enterrado bajo la selva durante siglos, el manuscrito no estaba esperando ser encontrado. Tal vez estaba esperando el momento exacto en que la humanidad estuviera a punto de cometer el mismo error otra vez. Y cuando los expertos cerraron la caja por última vez, ninguno pudo escapar a la misma sensación: la certeza de que no habían descubierto un simple texto antiguo, sino una advertencia que sigue viva.